Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Nuevamente tratando un tema del módulo 13 de segundo nivel, que es el discernimiento como arte, ¿no? El arte o ciencia del discernimiento. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo entonces, porque queremos que Él nos asista a todos, a quien habla, a quienes escuchan, que nos abra el corazón, la mente, que nos abra la inteligencia para poder comprender aquello que el Espíritu tiene hoy para regalarnos. Hoy el Señor viene como con una invitación. Él quiere invitarnos a comenzar esos pasos para el aprendizaje del discernimiento. Queremos aprender a discernir y lo vamos a hacer en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, pidiendo a Dios esa gracia que aunque sea un don adquirido, el discernimiento adquirido, porque lo vamos a hacer como un aprendizaje, como una tarea, como un ejercicio personal, valiéndonos de todas las armas que la Iglesia nos propone y nos enseña para este camino. Pero que este camino le va abriendo las puertas de alguna manera al carisma del discernimiento, que del don pasemos al carisma. Le vamos a pedir eso al Señor, porque es mucha la necesidad en estos tiempos y siempre que tenemos de este don tan precioso para vivir en sintonía con la voluntad divina, ¿no? Que nuestro corazón, me gusta decirlo así, nuestro corazón lata al unísono con el corazón de Jesús. Y para eso, bueno, el don del discernimiento es un don que nos ayuda inmensamente a esa unión con el Señor, a vivir en Él y dejarlo a Él vivir en nosotros. Por eso ven Espíritu Santo, ven, ven Señor. Te necesitamos que abras nuestro corazón, también que venzas toda resistencia que haya en nosotros para no aceptar este don, porque este don implica aceptar la voluntad de Dios y muchas veces nuestra voluntad humana es uno de los principales impedimentos que le ponemos al Espíritu para que nos regale este don tan precioso. Así que ven Espíritu Santo, ven, ven, ven a vencer nuestras resistencias, todo bloqueo que pueda haber en nosotros para recibir este don, incluso para recibirlo como una instancia de aprendizaje, de ir ejercitándonos en él, buscando vivirlo, buscando hacerlo, ponerlo en práctica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por supuesto que le pedimos a nuestra Madre Santísima también que ella venga a interceder por nosotros en este momento. Mientras a quien le habla, para que dejarlo al Espíritu obrar y para que actúe también nuestra Madre intercediendo por todos aquellos que están escuchando y quieren y están interesados en crecer en este don. Así que bienvenida María a este encuentro de escuela de formación en este tema tan hermoso que es el tema del discernimiento o el arte y ciencia del discernimiento. Bien, hay una palabra de Dios que particularmente nos habla muy claro sobre este tema. Dos en realidad voy a presentar en este momento, que es las mismas que tienen en el módulo. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 al 22, San Pablo, entre unas cuantas exhortaciones que le hace a los cristianos de Tesalónica, instándolos, exhortándolos a una vida santa, esperando a ese Jesús que viene, le va a decir: examínenlo todo
y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Necesitamos examinarlo todo, cuidarnos del mal. ¿Por qué? Porque muchas veces el mal viene disfrazado como ángel de luz y nosotros sabemos por otros encuentros que ya hemos tenido previamente. El año pasado me tocó dar el tema del discernimiento, hace unos meses también el discernimiento eclesial y comunitario. Hemos explicado de qué se trata este don y es el discernimiento. Es discernir, es una palabra que viene del latín que significa distinguir, reconocer. Nosotros es como que cernimos las situaciones, aquello que no está claro, porque queremos aclararlo, porque queremos ver si viene de Dios, si no viene de Dios. Sabemos también y hemos hablado que hay 3 procedencias, 3 orígenes, que pueden ser Dios, el buen espíritu, el mal espíritu o el demonio, o nuestra propia carne, nosotros mismos, ¿sí? Bueno, queremos saber de dónde viene. Nosotros no queremos quedar enganchados en nuestras propias ideas de lo que nos parece que está bien, porque somos finitos, o sea, en comprensiones finitas. Nos podemos llegar a equivocar y mucho, aunque de repente creamos que estamos en la posta de que es lo verdadero, nuestra postura, podemos llegar a estar equivocados. Y por otro lado puede venir el enemigo que se disfraza como ángel de luz y que viene y nos mete un buzón tremendo y nada que ver con la voluntad de Dios. Incluso es lo más peligroso, podría decirse, porque es muy sus insinuaciones, sus tentaciones vienen como muy parecido, como algo muy bueno, pero de repente esconden algo que no viene de Dios. Y el alma lo sabe reconocer, porque siente que algo no cierra. Satanás no puede, aunque quiera imitar a Dios, no puede hacerlo totalmente. Siempre termina mostrando algo que es de Él, que es muy propio de Él. Y el alma, el Hijo de Dios, a eso lo sabe. Lo siente como un ruidito interior, ¿sí? Como un ruidito. A ver, acá hay algo que no está bien. Bueno, vayamos a discernir, veamos, tengamos la paciencia de discernir, de esperar en Dios su respuesta, su luz. Bien, examínenlo todo, cuídense del mal, dice San Pablo. Muchas veces también se nos pueden llegar a presentar de alguna manera como 2 bienes, ¿no?, en el camino. Y nosotros tenemos necesidad de discernir, de examinar, porque el camino de la voluntad de Dios no vienen 2 propuestas o 3, hay una. Y ese es el camino de la bendición. Y nosotros queremos vivir bendecidos en el Señor. Bendecidos y en victoria, decimos en la renovación. Bien, queremos vivir así. Por eso la necesidad del discernimiento, de reconocer dónde está esa voluntad de Dios que nos lleva por el camino mejor, que es el camino de la bendición. Bueno, hay otra palabra también que en la primera carta de Juan, en su capítulo 4, verso 1, nos dice: amados hermanos, no confíen en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Un poco lo mismo de recién, pero en otro texto, en otra cita bíblica, que viene muy bien saberlas a la hora de que tengamos que dar respuesta o enseñar el tema o profundizar en nosotros mismos este tema para nuestro crecimiento. Bien, el discernimiento nos hace navegar mar adentro en la vida del espíritu. Hablamos de discernimiento espiritual. Podemos discernir sobre muchas cosas,
sobre cosas de nuestra vida ordinaria, de cosas de todos los días, que queremos, no sé, en el texto creo que había un ejemplo sobre una carrera, dos carreras a seguir, bueno, cuál es la mejor para nosotros. Bueno, hay que discernir, hay que preguntar al Señor, qué sé yo también. Pero vamos a atender especialmente el tema del discernimiento espiritual. Bueno, el discernimiento espiritual le da vida a nuestra vida en el espíritu, ¿sí? La gente hoy muchas veces toma decisiones en la vida, pero no está ni enterada por qué las toma. O sea, sí, porque creen que es lo mejor, pero no saben de las influencias que pueden llegar a haber espirituales, de que puede haber, de que está el mal espíritu que nos quiere llevar por un camino justamente siempre contrario a lo que Dios quiere, de que Dios también inspira emociones, nos inspira, nos emociona, nos habla en el corazón y nos lleva, nos impulsa hacia una acción, hacia una propuesta que viene de Él. ¿Sí? Bien. Y también motivados por nuestros propios intereses. Por nuestros propios intereses. Entonces, hay gente que ni sabe de que vive ante estas influencias a la hora de tomar decisiones importantes en su vida, que le van marcando un camino y que bueno, el camino de su vida, ¿verdad? Bueno, pero los hijos de Dios nosotros sabemos de estas influencias, de estas, de que tenemos un Dios que nos guía y que nos quiere en su voluntad, porque ese es el camino que pensó para que nosotros vivamos en Él en nosotros, para que seamos felices. Siempre voy a insistir en esto, porque a veces parece cursi decirlo, pero el camino de la felicidad es el camino de la voluntad de Dios. Y por eso tenemos necesidad de ser conscientes de esa, de que hay una propuesta para nosotros que es la de ser feliz. Hay un camino de felicidad que se nos propone y que viene de parte de Dios. Me llevó mucho tiempo tomar esta conciencia. Una conciencia en donde digo, hay un camino para mí que es el camino que me lleva al puerto seguro de mis sueños, de mis proyectos. Porque en definitiva, todos tenemos un sueño, un proyecto y que tiene que ver con ser felices. Ahora, buscar lo mejor para uno, caminar y transitar por ese camino de bendición que en Dios no solo bendice nuestra vida, sino que también nos hace como bendecidores en la vida de los demás, de nuestras familias, de los más cercanos, de aquellos que conocemos. Bueno, o vaya a saber dónde el Señor quiere que dé fruto en nuestra vida, ¿no? Bueno, por eso hacer discernimiento en el Espíritu es vivir una vida activa en el Espíritu Santo y es vivir para el cristiano en la conciencia de que hay un Dios que nos impulsa y que nos guía hacia su voluntad, de que hay un demonio que nos tienta y que nos quiere alejar justamente de la propuesta de Dios, del plan que Dios tiene para mi vida, un plan de salvación, un plan de felicidad, un plan de bien, un plan de bendición. Pero a su vez, en la conciencia de que nuestra propia carne, nuestra propia humanidad, nos lleva también por otro camino que más de una vez no coincide con la voluntad de Dios, que tiene que ver con la formación que hemos recibido, con nuestra historia, con las heridas que tenemos y que nos
y que van marcando tendencia en nuestra vida hacia qué camino seguir, buscando eso que a nosotros nos parece que nos va a llevar a un bien muy grande. Y sin embargo, más de una vez nos equivocamos. Bueno, nosotros los hijos de Dios queremos vivir en la voluntad de Dios, porque tenemos la certeza de que en la voluntad de Dios está lo mejor. Fui creada por Él, para Él, con un plan, que aunque Él me da libertad, me dice, sos tan importante para mí que te pensé con un camino que vas a ser muy feliz. Insisto con esto. Insisto con esto, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, pocas veces pensamos que es el camino de la felicidad. Muchas veces tenemos ideas cerradas, como por ejemplo de pensar que, ay, si sigo al Señor, Él me va a hacer cargar la cruz, voy a tener que cargar una cruz muy pesada, y todo es cruz, y todo es sufrimiento, y todo es dolor, y todo es renuncia, y eso no es verdad. Es verdad que nosotros tenemos que pasar por un tiempo de purificación, pero para un crecimiento, para un bien, donde nos vamos despojando de todo aquello que no pertenece al reino ni a las enseñanzas de Jesús y que no le permiten a Él, digamos, ser en totalidad en nosotros. Como diría San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Bueno, muchas veces no vivimos en esa conciencia. Es importante tenerla, es importante, porque a la hora de tomar decisiones, lo que quiero es tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta se presenta justamente en la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios la tengo que buscar. Es una búsqueda de la verdad, es una búsqueda del mayor bien, y para eso tengo que hacer discernimiento. Bien, el Señor nos presenta hoy, nos invita hoy a iniciar este camino de aprendizaje, nos invita a desear este don. A ver si puedo transmitir con mis palabras este deseo grande de aprender a discernir. Hay signos que nos van mostrando, signos externos, signos internos, que nos van mostrando qué es lo mejor para nosotros, que nos van mostrando si vamos por un discernimiento seguro, que está bien hecho, o que nos estamos equivocando. Por ejemplo, vamos a ver con los signos externos. Hay signos o señales. Bueno, una primera señal es estar en conformidad con la revelación, con lo que las Sagradas Escrituras dicen. Es fundamental. Si nosotros decimos, he discernido tal cosa, pero no responde a la verdad revelada, o a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, entonces digamos que nuestro discernimiento está errado, nos estamos equivocando. Segunda señal, está en conformidad con la enseñanza de la Iglesia, porque la Iglesia ya ha discernido la voluntad de Dios, el querer de Dios, la enseñanza de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que adherirnos a lo que la Iglesia nos dice como seguro, como camino seguro para nuestra vida. Entonces, fieles al magisterio de la Iglesia, a sus enseñanzas, no nos salgamos de ahí. Si nos salimos de ahí, nuestro discernimiento está errado. Tercera señal, es el deber de Estado, ¿sí? Y acá se lo explica muy bien, o sea, soy esposa, soy mamá, tengo hijos, y de repente el celo por el reino, el amor por Jesús,
me dice, ay, yo quiero llevar este amor a todas partes y quiero irme a la China o al África a hacer obras de bien y de caridad y a llevar a Jesús, tu deber de Estado, tu misión, ¿dónde está? En tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo. Es ahí. El amor de Dios, el Espíritu Santo, el buen Espíritu, nunca te va a pedir que dejes a tu familia, ¿sí? Sino que tu misión está ahí. Y a lo que te va a invitar es que pongas todo tu amor, tu fuerza, tus energías, todo tu ser para atender con gran amor a tus hijos, a tu esposo, o allí donde estés, en tu trabajo, ¿sí? Y lo hagas con mucho amor. Y eso va a dar mucho fruto, mucho fruto. Bueno, ahora las señales externas, nos cuenta el texto, no alcanzan, necesitamos también de las señales interiores. Y aquí vamos a remitirnos a San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 24. Les leo. Dice, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, longanimidad, servicialidad, bondad, confianza en los demás, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y codicias. Entonces, es importante saber que cuando estamos haciendo un discernimiento y vamos tomando las decisiones correctas, son correctas cuando estos frutos los veo en mi vida. Me quedo con alegría, con paz, con mansedumbre, con dominio propio, bueno, todo lo que dice aquí. Esto es importantísimo, porque si tomo una decisión y no tengo paz, si tomo una decisión y me quedo enojada, me quedo triste, me quedo, como dirá en unos versículos anteriores, 19 al 21, con odio, con discordia, con celos, con arrebatos, con disputas, impureza, fornicación, desenfreno, idolatría, magia, disensiones, cismas, sentimientos de envidia, orgías, comilonas y cosas semejantes. ¿Tomo decisiones que me llevan a esto? Eso no puede venir nunca de Dios, ¿sí? Es un mal discernimiento. El discernimiento, un buen discernimiento siempre me va a llevar a que los frutos sean los que decíamos antes. Paz, alegría, amor, bondad, dominio propio. Tan difícil a veces, tan difícil a veces. Ese es un ejemplo muy claro para saber si estamos discerniendo bien o mal. A veces pasan cosas o nos dicen cosas o pasan personas en nuestra vida que de repente nos provocan, ¡ay!, un enojo así, enseguida, y me largo a decirle a esa persona o ante esa situación todo lo mal que ha hecho y lo hago impulsivamente y me enoja. Bueno, ¿a vos te parece que eso puede venir del buen espíritu? Miren, el discernimiento también implica oración. El impulsivo, el que no oró, no tiene dominio de sí. Se está llevando más vale por lo que piensa, por lo que cree, por él mismo, por sus propias pasiones. El hombre de Dios reza, ora, pregunta, discierne. El impulsivo ni siquiera entró en discernimiento. Discierne. ¿Cuánto daño se hace a los demás, a un grupo, a una familia espiritual, cuando nos llevamos por la impulsividad? Justamente lo contrario al discernimiento. Porque el discernimiento implica tener paz, paciencia, que es la ciencia de la paz. Paciencia, preguntar al Señor. Me viene el ejemplo de María. ¿Cuántas veces María, dice la palabra, no entendía lo que Jesús les decía? Imaginemos, ¿no?, a los 12 años, cuando Jesús se perdió, los encontró, hijo,
¿por qué hiciste esto? Y él les responde, les da una respuesta. ¿Cómo todavía no sabían que tengo que atender los asuntos de mi padre? Entonces María y José dice la palabra que ninguno de los dos entendieron lo que les decía. Sin embargo, ella guardaba en su corazón y esperaba la respuesta de Dios, que en los tiempos de Dios iba a llegar. Y nosotros tenemos que vivir con esa fe, porque Dios no es un Dios muerto. ¿Cuántas veces nosotros tratamos a Dios como si estuviera muerto? O como si fuera un Dios, sí, yo creo en Dios, voy a misa, qué sé yo, rezo, pero Dios está vivo. Dios vive en mí, Dios vive fuera de mí, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios es persona, Dios está vivo. Y si Él ve a un hijo que busca la verdad, que busca su voluntad, ¿cómo podemos llegar a pensar de que se va a quedar callado y sin respuesta ante nuestras consultas, ante nuestras preguntas? En otras palabras, ante nuestros discernimientos. Antes de dejarnos llevar por el odio, por los impulsos, por las envidias, por todo aquello que está en nuestro corazón, tenemos marcado a alguien ahí, le damos con todo. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Discernamos. Probablemente hay personas que nos pongan el dedo en la llaga. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar ganar por el orgullo? ¿O vamos a tratar de ser fieles y preguntar al Señor en esta posibilidad preciosa que se me da de ver de que tengo una herida abierta y que la puedo entregar al Señor? Y que el Señor, cuando la toma, ¿creen que se va a quedar con los brazos cruzados? El Señor, cuando toma lo que le doy, me lo devuelve en gracia y en bendición. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Que toda nuestra vida, los desórdenes de nuestra vida puedan tener arreglo. Bien, se me está terminando el tiempito. Les quería contar un poquito mi testimonio con respecto a este don tan precioso del discernimiento. Mi vida fue marcada por este don desde los comienzos. A los 10 años les voy a contar, voy a tratar de ser breve. Bueno, a los 10 años de edad el Señor se me manifiesta en el primer encuentro de catequesis. Ahí me entero de que Dios existía, de que teníamos un Dios. Él me estaba esperando ahí. ¿Por qué siempre digo eso? Porque cuando la catequista dice todos tenemos a un Dios que es Padre, y ese Padre, ese amor, recibí un flechazo de amor en mi alma que me atravesó por completo y me duró horas. Estaba como que no podía creer, como si hubiera descubierto un planeta nuevo, como si hubiera descubierto algo que no sabía ni tenía idea de que existía. La cuestión, ya vamos a comprender por qué lo relaciono con el discernimiento. Bien. Eso quedo grabada, marcada. Cuando nos vamos de la escuela, era la última hora, voy a mi casa, dejo todo, me voy al lugar mi preferido de mi casa, que era el patio, una hamaca que mi papá nos había regalado a mi hermana y a mí. Y cuando me estaba hamacando, pensaba y digo, ¿cómo hago conocer a este Dios? ¿Cómo hago conocerlo? ¿Cómo hago conocerlo? Y no podía, y veía que todas las puertas estaban cerradas. Recuerdo todo ese día. Recuerdo la brisa, el clima, la brisa suave que movía los arbolitos. Recuerdo el color del cielo. Recuerdo todo. Recuerdo lo que pasaba dentro de mi corazón. Cómo veía que no había salida, que no tenía forma no tenía manera en ese momento al menos, de conocer a este Dios. Pero estaba ahí e insistía con mi deseo, era tan fuerte. Y de repente siento una voz que me dice, cuando amas, me conoces.
En mi entendimiento de niña, entendí que, bueno, primero el asombro, pero después fue como que lo fui masticando a todo eso y dije, cuando amas me conoces. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que hacer algo para conocerlo, tengo que amar para conocerlo. Y entendía que haciendo buenas obras, las buenas obras para mí eran ayudar a mi mamá, no pelear con mi hermana, ayudarlo a mi papá en la farmacia, bueno, todo eso y iba así a preguntaba qué te puedo ayudar, todo con los ojos abiertos, como diciendo qué le pasó a esta mujer, a esta niña. Bueno, eh, porque había entendido en mi corazón, creo que el eje o la columna vertebral de la Biblia. Cuando amo, Dios está en mí, Dios ama en mí. Entonces me observaba cuando hacía esas obras de bien, que yo consideraba obras de amor. Me observaba a mí misma a ver qué sentía. Entonces, porque aquello que sentía era Dios, que amaba en mí. Porque Él dijo que cuando amaba lo conocía, por lo tanto el amor era Él amando. Él amando en mí. Pasó el tiempo y me fue ganando mi humanidad, los días y las horas y los días. Y vi que como esa gracia grande se iba perdiendo de a poquito y mi humanidad me iba ganando y yo quería luchar contra esa humanidad porque no quería que se me fuera esa gracia, pero no podía, era más fuerte mi humanidad. Entonces era como que volvía a ser la misma, la que hacía renegar, la que a veces no hacía caso, la que peleaba con mi hermana, etcétera, etcétera. Pero digamos que todo este don ha sido discernido y como dicen en el texto, ¿no? A lo largo del tiempo confirmado. ¿Por qué? Porque si hoy estoy acá hablando de Dios, fue por esa gracia que recibí a los 10 años. O sea, fue una gracia que perduró en el tiempo, más allá de mis caídas, más allá de mi humanidad, a la cual la pude reconocer. Pude reconocer de qué se trataba esa humanidad. Cuando San Ignacio nos dice de que son tres los orígenes que nos guían, que nos impulsan a tomar decisiones. ¿Qué espíritu nos guía? Bueno, es nuestra propia carne, ahí la pude ver. Pude ver todo el peso y la fuerza que tiene nuestra propia carne. Pude distinguirla fácilmente de la voz de Dios. Falta una, que es la del demonio. Y con los días, así como se manifestó el Señor, así también se manifestó el enemigo. Con mi propia historia, por supuesto, sabiendo de yo soy adoptada. Entonces, todavía no tenía trabajado el tema de mi identidad, de hija de quién, hija de quién. Y él me decía, tú eres mi hija. Se me manifiesta con una presencia muy pesada y tenebrosa, tanto que hablando en criollo le salió el tiro por la culata, porque en realidad lo que hacía era que yo me aferre más a Dios, a María, mucho más a ellos, porque le tenía miedo. Era una niña. Lo veía, lo escuché. Y bueno, así fue como fui conociendo las tres voces. Y fue, cuando era niña, era tan claro. Comencé con una vida de oración, pero de oración espontánea, no de rezar rosario, no de rezar con fórmulas, solamente un Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, lo que iba aprendiendo en la catequesis, pero la oración espontánea, la noche, cuando me iba a dormir, dialogaba todas las noches con Dios. Hoy comprendo que eran verdaderos diálogos entre él y yo, porque muchas cosas, muchos diálogos que entablé con él, que nunca me los olvido, que los tengo muy presentes en mi memoria, tenían que ver, y de adulta lo comprobé, cuando me puse a leer algunos libros de teología, tenían que ver con la experiencia del pueblo judío. Entonces,
ese Dios, el innombrable, ese Dios que se manifestaba tan grande, yo lo veía tan grande, se me manifestaba grande y a la vez yo podía ver mi propia pequeñez. Por eso hubo algo que me marcó como fruto de todo esto, me quedó claro, yo le decía así, yo soy la que no sé y yo soy la que no soy. Yo sé cuando Él me enseña, cuando Él me muestra, cuando Él se me revela. Yo soy cuando me uno al único que es, al yo soy. Esas cosas decía en ese tiempo. Me daba cuenta de eso. Y fue algo que me marcó tremendamente porque esa de tener la conciencia de que yo soy la que no sé y de que si no estoy unida a Él no soy, eh, estoy unida al que es. Fue lo que me marcó el camino de toda mi vida, de toda mi vida. Ahora, ¿qué era la clave de ese encuentro, de ese primer encuentro en la catequesis que me marcó? El conocimiento de Él. Yo quería conocerlo a Él. De repente, mi gran hambre y sed que se manifestó en mí fue del conocimiento de Dios. ¿Cómo se las arregló el Señor? A lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Por eso les digo, fue un don que me marcó toda la vida. Toda la vida. Hubieron dos hechos que me marcaron en esto de el don del discernimiento y el don del conocimiento de Dios. Primero, en nuestro pueblo no había cura, no había sacerdote, por lo tanto, él iba a visitar una vez los domingos a todo el pueblo, digamos, a la misa, a celebrar una misa, y bueno, y confesaba un ratito a algunas personas y después se iba. O sea, 1 hora y media era mucho, una vez a la semana. No teníamos en el pueblo comunicación con la diócesis, ni con otras familias espirituales, ni con nada de nada. No había movimientos, no había nada. Bueno, por un lado eso. Pero de repente llega un mensaje, me entero de unos mensajes de la Virgen que se estaba apareciendo en San Nicolás de los Arroyos. Mi hija más chica se llama María del Rosario por la Virgen de San Nicolás. Y ella decía que había que rezar el rosario, que había que volver a Dios porque eran tiempos muy especiales los que estábamos viviendo, para resumir sus mensajes. Y entonces dije, bueno, acá hay que hacer algo. Formamos un grupo, llamé a uno, a otro, a otro, a otro. Me seguían. Íbamos a rezar el rosario a las 2 de la tarde al templo. Pero un día descubrimos, miren la ignorancia, un día descubrimos de que, ¿por qué estábamos mirando al frente si el sagrario estaba a un costado del templo? Y en el sagrario estaba Jesús vivo. Entonces teníamos que ir alrededor de Jesús vivo, entonces poníamos todas sillas alrededor de Jesús vivo. Y ahí orábamos el Santo Rosario. Pero de repente un día dijimos, nosotros tenemos que escuchar su palabra, porque como no tenemos misa, por lo menos escuchar la palabra, lo que la liturgia nos presenta cada día, la palabra de todos los días que el cielo nos hace llegar. Dios nos habla. Conseguimos, le comentaba al padre, hay que comprar un librito que se llama Liturgia Cotidiana. Comprábamos el librito de la liturgia cotidiana y ahí meditábamos la palabra. Nosotros no sabíamos de que estábamos adorando al Señor, estando en su presencia.
que lo hacíamos desde el corazón de María, porque rezábamos el Santo Rosario ahí, lo meditábamos. No sabíamos que lo que el Señor podía llegar a hacer, porque de repente el Señor empezó a bajar carismas. Y ese conocimiento de Él comenzó así, a través de la palabra de Dios, porque Él dio el don de la ciencia infusa, del conocimiento, del entendimiento de lo que la palabra decía, del espíritu que esas palabras encerraban. Y lo comentábamos y orábamos pidiendo lo que la palabra decía. Las cosas que pasaron en ese pueblo. De repente, el segundo hecho, otro hecho más, fue que conozco a una persona que era de otro pueblo y que me invita a hacer los ejercicios ignacianos en la vida cotidiana. Y los ejercicios ignacianos en la vida cotidiana nos íbamos a San Francisco, que quedaba como a casi 300 kilómetros, una vez al mes con una señora que nos dirigía. Y resulta que la señora nos pide algo que yo entendí totalmente mal, pero mal. Y ella nos había pedido que, según yo, y que no era eso, que teníamos que orar con la palabra cada día y llevarla a nuestra vida y eso escribirlo. Oh, lo que sucedió que todos los días la palabra me decía algo. Todos los días el Señor obraba, pero obraba maravillas. Porque me encontré con que yo estaba en la palabra y descubrí que todos estamos dentro de la palabra de Dios. Que la palabra nos habla a todos de nuestras realidades, de nuestras vivencias y que obra con poder. ¿Cuántas sanaciones recibí a través de la palabra de Dios? Pero esto me llevó a algo importantísimo que tiene que ver con el don del discernimiento. No únicamente al conocimiento de Dios, sino también al conocimiento de mí misma. Porque ¿cómo puedo distinguir ese espíritu que es mi propia voluntad si no me conozco a mí misma? Tengo que distinguir si es voz de Dios, si es del demonio o si es mío, pero si no me conozco. A través de la palabra de Dios, como en un espejo, iba viendo mi vida, quién era yo, y Él me lo mostraba tan claramente, a veces incluso a través de sueños. Hubo otro hecho más que tiene que ver también con esto, con esta importancia del conocerse a uno mismo. Estaba en una oportunidad en una capillita en las sierras, esperando a que comience la misa, un silencio total, una ventana abierta que daba al lago, una visión impresionante, extasiada en esa visión, en un silencio tremendo. De repente escucho en mi interior unas palabras: observa tu vida. Como sabemos que todo tiene que ser confirmado en el espíritu, bueno, no entendía nada. Yo digo, observar mi vida. ¿Cómo voy a observar mi vida? Estaba leyendo un libro que se llama Autoliberación Interior. Y de repente, esa tarde lo tomo para leer y era el 4º capítulo y que se llamaba La autoobservación. Lo que había leído era, lo que había escuchado era observa tu vida. Y el capítulo se llamaba La autoobservación. Allí comenzó un camino más intenso todavía que se complementó con esa palabra de Dios que me iba mostrando y me iba revelando quién era yo y quién era yo ante Dios.
esto sirvió en mi vida para formar, para ir aprendiendo este don, guiada por el buen espíritu, guiada por el buen espíritu, porque hoy haciendo discernimiento por los frutos de toda esa experiencia de vivencias, por todas esas experiencias y esas vivencias, me llevaron a crecer siendo que no tenía formación de ningún tipo, porque vivía en un pueblo en donde no había nadie que nos formara en todo esto. Hasta que el Señor me envió a Córdoba. Realmente, después y finalmente y para terminar, pasaron muchas cosas que podría seguir contando sobre esto. Una vez tuve un sueño en donde él me mostraba que estaba al lado de un arroyito en donde corrían unas aguas cristalinas, pero tan cristalinas, tan hermoso, que podía ver en el fondo del arroyito hasta la piedra más chiquita de arena que había, pero la podía distinguir con una claridad que digo, ¿qué es esto? Porque con el tiempo discerní que era un sueño profético, que venía del espíritu, no era un sueño psíquico. Y comprendí que se trataba del don del discernimiento, que es ver con tanta claridad. El pecado oscurece esa claridad. La vida de la gracia la aclara. Las intenciones verdaderas, la pureza de corazón, de querer buscar a Dios con verdadero celo, con amor, con necesidad, con hambre de Él, con hambre de la verdad. Todos esos son elementos sumamente necesarios para ir abriéndose camino a este don. Porque si yo no quiero encontrarme con la verdad, sino que quiero que es Cristo, sino que me quiero encontrar con mi propia verdad, ahí no hay camino abierto, no se va a abrir nunca. Entonces, si hay alguna resistencia, algún miedo, pedimos ahora al Espíritu Santo. Sopla, Señor, sobre este miedo que me impide avanzar en el don del discernimiento. No le temo a la vida, no le temo al futuro, no le temo a tu voluntad, Señor, para mí. No le temo, sino que verdaderamente creo que es lo mejor que me puede pasar y que es el camino, insisto, de mi felicidad. Bueno, por último, y que yo creo que fue como la frutillita del postre, porque vieron que se hace un postre y al final se pone una frutillita. Bueno, cuando fui a Medjugorje en el año 2000, y con esto termino, cuando fui a Medjugorje en el año 2000, fui con una intención muy profunda de mi corazón, algo que me estaba haciendo sufrir mucho, y pidiendo a la Virgen su asistencia, su intercesión, que ella termine con todo ese dolor. Un tiempo de mucha noche espiritual, de purificación, etc. Cuando llego ahí pidiendo que ella me libere de lo que estaba pidiendo, y estuve ante esa imagen que recorre el mundo de la Reina de la Paz, siento en mi corazón que ella me dice que no, que la voluntad de Dios me deja muy claro en mi corazón cuál era la voluntad de Dios. Y yo, de acuerdo a lo que tenía como un preconcepto, como algo que para mí no podía ser de Dios eso,
inicié un discernimiento que me duró 4 años porque no me quería mover, así lo hubiese escuchado de María, si no tenía la seguridad total de que eso era de Dios, de que había escuchado verdaderamente a la Virgen. 4 años me llegué a enfermar de la cabeza con un problema que me dijeron que era de por vida. Escribía, meditaba, oraba, rosarios con la palabra. Un día era sí a lo que decía María, otro día era no, no puede ser. Y así 3 años y medio. Hasta que llegó mi Pascua. Porque un viernes, así como un Viernes Santo, un viernes el Señor me da la gracia de no pensar. Me liberó de todo pensamiento, me dejó como la mente en blanco pero abandonada en Él. Porque eso es muy importante, tener la mente en blanco sin estar en Dios, cuidado. Bueno, me dejó la mente así como libre de pensamientos. Fue una liberación tremenda. Viernes, sábado, domingo a la tarde, estando distraída en un viaje, me llega una luz sobre la voluntad de Dios que confirmaba lo que María había dicho en Medjugorje a mi corazón. Y ahí comenzó una experiencia distinta, porque fue un tremendo discernimiento en donde Dios creo que me puso a prueba, a ver si de repente hacía lo que yo quería o esperaba en Él su respuesta. María me había dado una respuesta, pero yo no estaba segura, porque en mis convicciones eso era como que no podía ser. Pero el Señor me fue trabajando, formando, y María tenía toda la razón. Eso venía de Dios y eso terminó dándome una liberación impresionante. Podría seguir hablando mucho más, pero creo que con esto ya es suficiente. Y los invito a todos en el nombre de Jesús, a iniciarse en este don, el don de discernir, de aprender a ver cuál es la voluntad de Dios. No tengan miedo de renunciar a lo que ustedes creen por seguro de que algo es como ustedes creen. No. Un elemento también muy importante es no tener nada por seguro. Dios es novedad. Continuamente. No nos quedemos con un Dios, con la imagen de un Dios que no crece, ¿sí? Que queda atascado. Sino dejémonos sorprender, porque Dios es infinito en su ser y siempre tiene algo nuevo para traernos. Abrámonos a la novedad de Dios. Nosotros somos los que no sabemos. Mientras más sabemos, dijo uno, más sé que no sé. Y yo comparto totalmente eso. Un abrazo enorme, hermanos. Y terminamos este encuentro con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este encuentro. Bendice a todos los que están escuchando. Bendícelos grandemente. Pido tu Espíritu Santo para ellos. Pido el don del discernimiento. Pido el hambre y la sed de este don en sus vidas, para que los lleve a ese puerto tan ansiado por todos, que es el de ser felices en vos, Señor. Amén. Que Señor, la Santísima Trinidad nos bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar. Besitos.